Supercrack Estrella presenta la conexión que existe entre el planeta Marte y los Estados Unidos. ¿Habitaron los seres de Marte en los Estados Unidos de América? ¿Eran estos seres de Marte diminutos en tamaño? Lo que conocemos aquí en la Tierra por gnomos. Atentos porque hay cosas que te llamarán la atención. ¿Realmente existen los marcianos, y están entre nosotros en la Tierra? Los misterios de Utah. ¿Estamos conviviendo con alienígenas? En el Parque Nacional Canyonlands, en Utah, existen misterios que los científicos no pueden resolver, como las figuras rupestres en las rocas que parecen representar encuentros con extraterrestres. O mejor dicho, marcianos. El Parque Nacional Canyonlands, ubicado en Utah, Estados Unidos, es un escenario precioso. La erosión de la tierra causada por el río de Colorado y sus afluentes dieron origen a paisajes coloridos e innumerables cañones y mesetas. Sin embargo, entre sus rocas y cuencas se esconden misterios que han desvelado por décadas a científicos e investigadores. Una parte del suelo del Parque Nacional está cubierta de una delgada capa compuesta de un extraño material negro y brillante. Esto ha llamado la atención de los geólogos. El origen de esta sustancia es una incógnita, ya que no forma parte de ningún material o proceso natural conocido del planeta Tierra. Carol Cleland, una investigadora de la Universidad de Colorado, ha hecho varios estudios sobre esta capa en la superficie y afirma que puede tratarse de microorganismos vivos totalmente desconocidos por los seres humanos, y explica que el problema es que la tecnología con la que se cuenta no puede detectarlos, porque poseen un ADN absolutamente diferente al nuestro, lo que da indicio de que se trata de una forma de vida distinta. Pero lo más misterioso de todo es que el único equivalente de esta capa se encuentra en el suelo del planeta Marte. En ambos casos los microorganismos tienen componentes de hierro y magnesio, junto con material orgánico. Desde la NASA creen que la presencia de esta superficie en Marte fue provocada por procesos biológicos. Sin embargo, estos nunca se produjeron en la Tierra. La sensación que tengo yo, Supercrack Estrella, es que estos seres de Marte llegaron a la Tierra y crearon un sistema parecido al que ellos tenían en Marte. Las pinturas que los indios dibujaron en este lugar, sería una representación de estos seres de Marte. Es muy difícil explicar cómo ambas superficies pueden tener una composición tan idéntica. Puede suceder que microorganismos extraterrestres, formas de vida alienígenas, estén frente a nosotros y no las estamos viendo o no seamos capaces de reconocerlas. El misterio se hace más grande si consideramos que en el mismo Parque Nacional existe una serie de figuras rupestres, extraños símbolos que se encuentran dibujados en las rocas y que datan de miles de años atrás. Se creía que estos pictogramas habían sido realizados hace 10.000 años, pero las últimas investigaciones afirman que son de hace 2.000. Las 25 figuras rupestres, ubicadas en el cañón Orsesoe, están plasmadas en un panel de roca de 61 metros de largo y 4,6 metros de alto, de muy difícil acceso. Son representaciones de seres extraños, de gran tamaño, con ojos grandes. Algunas parecen animales, otras son incomprensibles. Si se las ve en forma completa, parecieran ser la recreación de una escena en la que las figuras más humanas parecen encontrarse con otras cuyo aspecto aparece desdibujado. Estas figuras enigmáticas abren un nuevo abanico de preguntas. Si el arte rupestre reflejaba aquello que los pobladores veían, ¿a quién o a qué representaban estos pictogramas extraños? La escena habla sobre un encuentro con seres de otro planeta. ¿Cuál es su relación con los microorganismos desconocidos que están sobre el suelo? ¿Estamos ante una pista sobre presencia alienígena? Entre los seres gigantes también los hay diminutos de muy pocos centímetros, lo dejaré marcado en la imagen, apenas se pueden ver, pero los muestro con diferentes colores en círculos. Son como gnomos. Pero existen gnomos en Marte. Hace unos años salió esta noticia que podría demostrar la existencia de gnomos en Marte. Dama de negro en Marte genera polémica en redes sociales. El popular sitio de aficionados del fenómeno ovni, UFO Sighting Daily, divulgó una fotografía tomada por la agencia estadounidense de aeronáutica NASA en la que se puede observar lo que parece ser una mujer portando un velo negro que recorre la superficie del planeta Marte. La fotografía fue tomada por la sonda espacial rover Curiosity durante uno de sus viajes a Marte y se ha vuelto viral en redes sociales debido al parecido físico que la figura fotografiada guarda con el popular personaje de la Dama de Negro, del filme homónimo, protagonizado por el actor Daniel Radcliffe en el año 2012. A mi Supercrack Estrella me recuerda a Mary Poppins con su paraguas volador. Parece ser la silueta de una mujer oscura. La mujer se encuentra medio vestida. Asegura que de acuerdo con el ángulo, muestra una parte desnuda. También observamos lo que parecen ser sus brazos, que están en color más claro, y lo que parece ser su cabeza con pelo.
Aunque en determinado momento deja abierta la posibilidad de que no sea un ser viviente, termina por afirmarse, que debido al tiempo, si se tratara de una roca, la erosión la hubiera destruido con facilidad. Según ha publicado Fox News, la imagen enviada por el rover Curiosity de la NASA parece mostrar lo que parece ser una figura femenina apodada la Dama Oscura, con una larga cabellera y con un vestido con un gran escote. Según algunos expertos, la figura femenina tendría una altura aproximada de unos 10 centímetros. Escuchaste bien, amigos de Supercrack Estrella, solo mide 10 centímetros, es lo que nosotros aquí consideramos gnomos. Esta dama de solo 10 centímetros coincide con esos seres pintados diminutos que están entre gigantes. Quién sabe, quizás los gigantes somos nosotros. Pero por un lado tenemos tierra en Utah en el Parque Nacional Canyonlands, como la de Marte, y seres diminutos pintados entre gigantes. Y ahora y mostre que en Marte podría existir gnomos de 10 centímetros. Después de que la NASA publicara esta sorprendente imagen, los principales medios de comunicación y las redes sociales se hicieron eco de este nuevo descubrimiento. Muchas personas destacaron que la enigmática figura tenía una cabeza, dos brazos, que son de color más claro que el vestido, un pecho de color carne, y un pelo largo. Por lo que no es necesario decir que los usuarios de las redes sociales aseguraron que se trataba de la evidencia definitiva de que hay otras formas de vida en otros planetas. Tengo que admitir que se parece a una mujer con un vestido, explica Warren en UFO Sightings Daily. La mujer parece tener pechos a indicar por su sombra. También se puede ver dos brazos que son de color más claro y lo que parece ser una cabeza con pelo largo. Es difícil decir si se trata de un ser vivo o una estatua hecha hace mucho tiempo. Sin embargo, una estatua tan pequeña hubiera sido erosionada y destruida con facilidad por el paso del tiempo, por lo que tiene una mayor probabilidad de ser un ser vivo. También mira directamente al rover de Marte según su distancia. Este ser es de unos 8 a 10 centímetros de altura, lo dicho un gnomo. Warren también recordó que en la misión Apolo 20, el astronauta William Rutledge dijo que dentro de una nave en forma de cigarro en uno de los cráteres de la Luna vio una especie de tubos de vidrio en las paredes con pequeños seres de apariencia humana de unos 4 a 6 centímetros de alto. Los marcianos son gnomos, amigos de Supercrack Estrella. Antes dije que esta dama negra me recordaba a Mary Poppins. Esta película es de 1964, y el Apolo 20 fue a la Luna en 1969. Conocían la existencia de estos seres en el Apolo 20. ¿Fue la película una especie de mensaje en clave? En la película Guardians of the Galaxy 2 se hace una referencia a Mary Poppins. Cuando Yondu se salva de la explosión de la nave gracias a su flecha, Kid lo compara con Mary Poppins, refiriéndose a su forma de volar gracias al paraguas. Observar el color de este personaje de la película es verde. Antiguamente se decía que los marcianos eran verdes. Es como un guiño de esta película a los seres de Marte y a la Dama Negra de Marte. Los gnomos de Alaska y el Triángulo de los Desaparecidos en Alaska. El gnomo de Alaska es una criatura misteriosa. Se trata de gente pequeña de 1 metro de altura, que corre muy rápido, con dientes y garras afilados y vestimentas de piel de animales. Se dice que son violentos, malvados, raptan y matan a quien se les cruza en el camino y son los responsables, según muchas historias enigmáticas, de muchas desapariciones en lo que ha sido llamado el Triángulo de los Desaparecidos en Alaska, o también llamado el Infernal Triángulo de Alaska. Es llamado así porque son cientos de miles de desapariciones misteriosas. ¿Duendes o gnomos, en Alaska? ¿Desapariciones misteriosas? Los gnomos pueden desorientarte y ponerte en peligro, solo por diversión. Los gnomos de Alaska y el Triángulo de los Desaparecidos en Alaska. En un área del noroeste de Alaska de unas 78.000 hectáreas, más de 60.000 personas han desaparecido misteriosamente. Existen muchos testimonios, incluyendo de policías, que aseguran haber visto a hombres pequeños en algún momento. Algunos creen que pueden vivir en cuevas de hielo o bajo tierra. Por lo anterior, algunos les llaman también duendes o gnomos de hielo de Alaska. Cuando se hace de noche, existe toque de queda en algunos pueblos de Alaska, donde se cree que las misteriosas criaturas salen justo de noche. Hay muchos casos de niños secuestrados por gnomos y muchos testimonios también de niños que lograron escapar y que dicen que han sido perseguidos por hombres pequeños. Estos extraños seres han sido vistos por generaciones. Algunos nombres que se han dado a los gnomos de las cuevas de hielo o a los gnomos de los bosques en Alaska son Kalibu, Yinsiok, Irsinok, Inmiranak, entre otros. Alaska Gnomos Homo floresiensis. La leyenda cuenta que estos gnomos de Alaska, criaturas de sangre y huesos, viven en cuevas a lo alto de las montañas y matan sin dejar rastro. Son seres no civilizados y peligrosos.
Algunos creen que se trata de descendientes, pocos que lograron sobrevivir, del hombre de flores, H. florens, u Homo floresiensis, apodado Ovid, que fue una especie de pequeño tamaño, extinta del género Homo y que vivió con los humanos hasta hace unos 12,000 años. Se dice que tienen pequeño cerebro y que según evidencias, antes de su supuesta extinción, lograban construir botes y herramientas y eran buenos cazadores. Muchos piensan que migraron algunos pocos y que han permanecido ocultos en las cuevas o bosques de Alaska. Homo florens. La leyenda de gnomos de Alaska tiene muchas vertientes y un solo misterio. History Channel 2 Televisión ha transmitido un capítulo, de Desaparecidos en Alaska, dedicado a la historia de varios niños, una niña en particular, que desapareció en el jardín de su casa, mientras que su madre fue testigo a través de la ventana y aseguró que se le llevó una criatura muy pequeña. Mientras que crecen los registros de un sinnúmero de casos no resueltos de personas extraviadas en Alaska, el misterio perdura, permanece y también crecen los testimonios también. Pero al parecer ni la ciencia ni el gobierno le han dado la suficiente importancia. ¿Algún día se sabrá la verdad? ¿Qué opinas? Comenta. Otros misterios de Alaska. En 1950 un avión de transporte militar desapareció en el Triángulo de Alaska con 44 pasajeros y no ha sido visto desde entonces. Aparte del Triángulo de las Bermudas, existen otras zonas más anómalas por todo el mundo, como una vasta extensión en el estado norteamericano más septentrional de Alaska. Conocido como el Triángulo de las Bermudas de Alaska, se sitúa entre la ciudad de Juneau y al suroeste de Yakutat, y al norte de la montaña Barrow y la ciudad de Anchorage, justo en el centro de Alaska. Dentro de esta zona se encuentra una selva inexplorada, incluidos extensos bosques y escarpadas montañas. Pero aparte de ser conocida por su belleza natural, la región tiene un número inusualmente alto de personas, entre turistas y lugareños, que desaparecen todos los años sin dejar rastro, como si hubieran desaparecido de la faz de la Tierra. Además de personas, gran cantidad de aviones han desaparecido inexplicablemente en la región. Desde 1988, en total han desaparecido unas 16.000 personas en el llamado Triángulo de Alaska. Desapariciones. Una de las desapariciones más misteriosas en el Triángulo de Alaska se produjo en octubre de 1972, cuando un avión que llevaba a dos destacados políticos, Ale Box, político demócrata estadounidense demócrata y miembro de la Comisión Warren, y Nick Begich, miembro del Partido Demócrata y de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, junto con un ayudante, Russell Brown, y el veterano piloto Don Hunt. Todos ellos desaparecieron misteriosamente en la región, mientras que se dirigían desde Anchorage a Juneau a bordo de un avión bimotor Cessna 310. La desaparición de los políticos desató una intensa búsqueda que se prolongó durante 39 días con la participación de más de 400 aviones, incluyendo un avión avanzado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos Lockheed Sr. 71, y docenas de barcos de la Guardia Costera. Nunca se encontró evidencias de lo que le sucedió a los 3 hombres, por lo que fueron declarados muertos. Y tampoco nos podemos olvidar de la serie de misteriosas desapariciones en la pequeña ciudad de Nome, en la costa oeste de Alaska, no muy lejos del estrecho de Bering. En 2005, el FBI investigó unos 20 casos de hombres nativos que desaparecieron misteriosamente en la región. Oficialmente, 9 de los cuerpos nunca fueron encontrados, aunque algunos periodistas locales aseguraron que eran cientos de desaparecidos en los últimos 10 años. Incluso la CNN y otros medios de comunicación nacionales e internacionales publicaron diversos artículos relacionando la ciudad de Nome y el efecto del Triángulo de Alaska. El FBI consideró que las misteriosas desapariciones eran causadas por las frías temperaturas y el alcohol, aunque los residentes aseguran que escuchan los gritos de los desaparecidos y que en la actualidad continúan las desapariciones de personas. Misteriosas desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. ¿Qué está pasando en el Triángulo de Alaska? Eso depende en gran medida de a quién se le pregunte, y las ideas van desde lo sobrenatural a lo científico. Desde tiempos inmemorables, la región ha sido asociada con los malos espíritus, según la tradición de los nativos Tlingit, donde una entidad demoníaca conocida como Kushtaka cambia de forma para atraer a todos aquellos que se pierden. Otra teoría es que el Triángulo de Alaska se encuentra en uno de los llamados vórtices energéticos postulado por el investigador estadounidense y criptozoólogo Ivan T. Sanderson, quien aseguró que existen ciertas anomalías electromagnéticas, como vórtices de energía, también llamadas líneas Ley.
Naturalmente, el vórtice energético más famoso es el tristemente célebre Triángulo de las Bermudas, pero también hay otros lugares como los megalitos de Argelia, el Valle del Indo, el volcán Amakulia en Hawái, el Mar del Diablo cerca de Japón, y otros tantos en el Polo Norte y Sur. Además el Stonehenge, la isla de Pascua, y las pirámides de Egipto son también vórtices energéticos. El más poderoso está en la montaña de Montserrat bajo el monasterio. Esta es la montaña secreta que la cienciología dice es secreta y no puede decir, bien pues yo te lo digo en Supercrack Estrella. La verdad es que para ser tan pequeños, son bien cabrones estos gnomos de Marte. En la primera semana de marzo del 2011, se dieron a conocer nuevos documentos del gobierno inglés, previamente secretos, relacionados con los ovnis. Fueron publicados por los archivos nacionales. Los documentos revelan cartas atañidas con un aterrizaje masivo de ovnis, en la década de los 60, que involucraba múltiples lugares de choque en todo el país. Los documentos fueron publicados como parte de la mayor divulgación del Ministerio de Defensa, MOD. Entre las miles de páginas de archivos, hay una carta al Ministerio de Defensa del cineasta John Keeling, que ha estado investigando el caso, y la respuesta del MOD. La carta pide permiso para hablar con funcionarios del Ministerio de Defensa y la respuesta, de uno de los funcionarios, dice, las investigaciones de avistamientos de ovnis eran una de mis funciones en ese momento. Sin embargo, le digo que la medida de mi apoyo podría estar limitada por los requisitos de la Ley de Secretos Oficiales. John, cuyo libro sobre el caso debe salir a finales del 2011, dijo, cuando ocurrió el incidente original había habido informes generados por los testigos, pero todos están perdidos. Me habían dicho hace algún tiempo que no hay más información por salir, lo que es decepcionante. También es aleccionador ver tu nombre en la parte superior de los archivos secretos del gobierno. La policía, los científicos y la Royal Air Force fueron enviados al área para examinar una serie de discos volantes que habían aparecido en los campos de Gran Bretaña. Los documentos revelan que un helicóptero Westland Torbellino fue enviado de la base de la RAF en Manston a investigar la nave extraterrestre que había aterrizado en Sheppey. También muestran que 30 años después del incidente los altos funcionarios del Ministerio de Defensa pensaban amordazar al capitán retirado del grupo de la Royal Air Force, que había sido el oficial de inteligencia que se ocupaba de los avistamientos de ovnis, como parte de sus funciones del Ministerio de Defensa en ese momento. Los archivos del Archivo Nacional incluyen cartas de 1997 entre el Ministerio de Defensa y ese oficial de inteligencia, perteneciente a la Dirección de Inteligencia Científica y Técnica. El hombre afirmó haber bajado a la estación de policía de Bromley y haber examinado un platillo volante que aterrizó en esa ciudad, y escribió al Ministerio de Defensa diciendo que tenía la intención de participar en un documental de televisión sobre el caso. Cuando se acercó al Ministerio de Defensa en 1997, por la autorización para hablar sobre el evento, ellos consideraron amordazarlo, pero decidieron que los dejaría siendo el hazmerreír si lo hacían. Si no podemos confiar en un exfuncionario maduro del Defense Intelligence Secretariat, vamos por mal camino, aconsejó un alto jefe de la defensa. El capitán retirado del grupo, cuyo nombre está incluido en los archivos, describió el engaño como muy inteligente. El fraude fue ejecutado con inteligencia y parece destinado a figurar en una película de televisión del futuro y por lo tanto merece y necesita registrarse con precisión. ¿Me pueden ayudar con ese objetivo? Los documentos de Whitehead publicado en los archivos nacionales demuestran que en Whitehead el engaño del platillo volador de 1967 fue considerado en el Ministerio de Defensa como una broma de mal gusto, evidentemente, muy exitosa. Pero detengámonos aquí por un momento. Aquel verano del amor, los hippies y la psicodelia, también fue el año de una aparente invasión alienígena. Los documentos secretos del Ministerio de Defensa ponen de manifiesto los temores de una invasión extraterrestre en el Reino Unido y los detalles de un aterrizaje de 6 platos voladores. En Clevedon, Somerset. En la granja Elmtree, Lacote, Paterdown, Chippenham, Wiltshire. En Welford, Newbury, Berkshire. En Yewood House, Wingfield, Berkshire. En Bromley, Kent. Y en la isla de Sheppey, Kent. ¿El Ministerio de Defensa estaba tratando de ocultar los hechos? ¿Quería encubrir la invasión y evitar que el capitán de la RAF hablara? Al igual que en Roswell, etiquetaron el caso como un fraude, a fin de ocultar la realidad ovni. ¿Qué había detrás de esa historia? La invasión nocturna. Todo comenzó la noche del 3 al 4 de septiembre de 1967. Los invasores alienígenas llegaron sin hacer ruido. Ninguna nave espacial gigantesca dejando sombras de millas de ancho sobre nuestras grandes ciudades.
No eran naves gigantescas, circulares, construidas a partir de aleaciones exóticas, sino brillantes vainas de fibra de vidrio y plástico que parecían huevos fritos gigantescos, y eran lo suficientemente ligeras como para ser cargadas por 2 hombres fornidos. No hubo rayos de la muerte ni nada que hiciera evidente la pronta aniquilación de la humanidad. Por cabeza de playa en el planeta Tierra, estos extraterrestres modestos no eligieron Central Park en Nueva York, ni los jardines de la Casa Blanca en Washington D.C. En cambio, este iba a ser un encuentro cercano muy británico. Después de viajar durante decenas de años luz a través del espacio interestelar, una pequeña armada de 6 platillos voladores optó por aterrizar en el sur del suelo inglés, sobre puntos equidistantes a lo largo de la misma latitud, en el paralelo 51 grados 30 minutos norte. Algo mágico y misterioso debía tener ese paralelo. Los platos voladores tocaron tierra en el green de un campo de golf cerca de Bromley, en el sudeste de Londres, y en otros campos repartidos por todo el sur de Inglaterra y una colina, en Somerset. The Piper at the Gates of Dawn. Pero veamos un poco el contexto en el que hicieron su aparición estos platillos voladores. Era septiembre de 1967, 3 meses antes de la aparición del Magical Mystery Tour de los Beatles, y tan solo unas semanas después de la aparición del primer disco seminal de rock espacial de Pink Floyd, el Piper at the Gates of Dawn. La Guerra Fría estaba en su apogeo. 5 años atrás había ocurrido la crisis de los misiles y la carrera espacial mantenía a todo el mundo mirando hacia el cielo. El interés por las nuevas tecnologías e innovaciones estaba en su punto más alto. Los ovnis eran uno de los temas de moda en Inglaterra. Hubo 360 avistamientos británicos ese año, casi uno al día, y los medios de comunicación estaban tomando en serio el tema de los extraterrestres. También fue una época en la que los extraterrestres tuvieron un lugar destacado en la programación de televisión de la época, de Doctor Who de la serie Quatermass, un factor que se sabe que aumentó los avistamientos reportados de extraterrestres. Bajo ese contexto no resulta raro que una mujer llamada Cynthia Todd se despertara en medio de la noche por un ruido extraño que venía del cielo nocturno. La mujer se levantó y se dirigió a la ventana de su dormitorio y vio una extraña luz, un ovni, según ella, que bajó detrás de unos árboles. Ella alertó a la prensa local al día siguiente. Bromley, pero no fue sino hasta la mañana que un caddy llamado Harry Huxley descubrió un huevo en el campo de golf de Bromley, en el sudeste de Londres. Huxley había salido temprano en busca de las bolas perdidas. El muchacho decidió llevar a cabo su búsqueda de pelotas de golf antes de informar de su hallazgo. Pero más tarde esa misma mañana un policía llamado Gordon Hampton, Flash para sus amigos y colegas, vio a Huxley mientras patrullaba la calle alrededor de la zona en su coche Panda. Huxley le habló de su encuentro con el huevo. Según la mitología de Europa del Norte, y ciertas doctrinas cabalísticas, los gnomos o gnomos son enanos fantásticos o elementales de la tierra, en cuyas entrañas moran, trabajando en minas, custodiando tesoros subterráneos, y cuidando de los metales y piedras preciosas. También se dice que les roban a las personas ambiciosas. Los gnomos forman un pueblo sobrenatural de seres muy pequeños e invisibles, dotados de singular astucia. En fin, amigos de Supercrack Estrella. ¿Existen los gnomos y son de Marte? Si el video te gustó, pulgar arriba.